Comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el recurso suelo, ¿no? Yo le voy a mostrar una cosa que ya ustedes vieron, ¿no? El diagrama del sistema de producción con... eh, ahora vamos a tratar de ir desarrollando todos los cuadros estos que están adentro del sistema de producción. Cada uno de los componentes. Los componentes y los elementos del sistema. Tal cual. El ambiente climático lo vamos a ver la clase que viene, el contexto político, social y económico está día a día. No. El objetivo lo vamos a ver en cada uno de los sistemas que después desarrollemos. Y acá están las entradas, está el límite del sistema, y dentro de los recursos está la tierra, que nosotros era tierra, capital y trabajo. Nosotros la tierra, uno de los recursos muy importantes, le llamamos suelo. Y por favor pueden apagar los micrófonos. Y después cualquier cosa, ustedes se habilitan todo. Al final vamos a tratar de hacer las consultas. Nosotros vamos a ver este recurso, el recurso tierra, que es también llamado recurso suelo, que es uno de los que definían, de acuerdo al cuestionario que respondieron para la clase anterior, era uno que definía junto con... Por favor, si pueden apagar el... Por favor, Caputo, si podés apagar el audio. Gracias. Sí, lo apagué, yo estoy revisando todos los audios, están todos apagados. Bueno, le decía que junto lo que ustedes respondieron, el cuestionario de la clase pasada para dar la asistencia, era entre el ambiente climático y el suelo, era lo que definían un poco los sistemas de producción que se podía realizar en cada una de las regiones. Bien, hoy vamos a hablar sobre el suelo. Esto que están viendo acá vendría a ser la composición de la Tierra, partida del corazón, el manto de la Tierra, la roca, el suelo, la biosfera. Bien. El espesor de la superficie terrestre, que se ha transformado por la concurrencia de los agentes físicos, químicos y biológicos, y son las manifestaciones de estos agentes, lo caracterizan y distinguen del sustrato, que es la roca madre o material original. Eso vendría a ser una de las definiciones del suelo. Es, a través del tiempo, la flora, fauna anterior, y a medida que va pasando el tiempo, que está marcando acá, los climas previos y de acuerdo al sustrato que está y los organismos, se forma un continuo de cuerpos naturales en las posiciones más superficiales de la superficie terrestre, dando sustento a las plantas, y tiene sus propiedades debidas al efecto integrado del clima y la materia viva, como decía, actuando por periodo de tiempo sobre el material originario condicionado por el relieve. Hay otros casos que, bueno, esto me olvidé decirle, en el caso de los chicos de agronomía, esto lo van a ampliar en tercer año, en cuarto año con suelo y manejo y conservación de suelo, y en la parte de los chicos de agrobiología, el objetivo que tiene esta clase es ponerlo en conocimiento, porque es sobre los cuales ustedes van a trabajar, para que tengan conocimiento en qué lugar se pueden hacer diferentes sistemas de producción, ¿no? Esto es a través del tiempo. Hay otros lugares como en esta zona, que bueno, después lo va a ampliar la agronomía, es que los suelos de esta zona se formaron por la llegada de partículas a través del viento, ¿no? Que llegaron de la zona oeste y se depositaron en esta región. Pero eso, bueno, lo van a ver
un poco más adelante, y si quieren ampliar un poco más, los chicos de agrobiología van a tener la posibilidad. Bueno, esto viene a ser una representación de los productos primarios, ¿no? Que es lo que da el suelo. Esto vendría a ser el suelo con los microorganismos, el agua, que va a producir, en este caso un árbol, en este caso vegetales, hierbas. El consumidor primario de las hierbas vendría a ser en esta representación el conejo, y los consumidores secundarios vendría a ser el lobo que se come al conejo, ¿no? Eso vendría a ser cómo está la cadena trófica, cómo está representada en este diagrama. Esto vendría a ser las precipitaciones, y a través del sol, que es el que, dentro de todos los rayos solares, son los que van a permitir que se produzca la fotosíntesis, y por eso hacer los productos primarios a través de toda esta conjunción de factores. Bueno, el suelo es una continuidad simbiótica en que los seres humanos, las plantas y los animales se proveen de las necesidades mutuas, ¿no? Nosotros habíamos visto los factores abióticos, que eran, ustedes lo habían definido bien, y que dentro de ellos se encuentra el suelo. Y los factores bióticos, que son los seres vivos que interactúan entre sí y que condicionan al ecosistema, a los seres vivos y al ecosistema en el cual pertenece. El suelo es como un sistema abierto. Si nosotros volvemos a la definición de sistema, el sistema era un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un objetivo definido. Bien. Esos sistemas tenían entradas y salidas. Bueno, es el caso del suelo. Existen intercambios de materia y de energía con el medio a través de procesos, infusiones, funciones, entradas y salidas. ¿Hasta acá se va escuchando bien? Sí, sí, se escucha perfecto. ¿También algo para agregar? No. Visto, por ejemplo, por qué el suelo como sistema abierto, consideramos que, por ejemplo, la entrada de agua sería una entrada al sistema, o por ejemplo, cuando por ejemplo, cuando se van depositando, residuos vegetales que se transforman en materia orgánica, producto de los microorganismos del suelo. Esas serían las entradas, como un ejemplo, por ejemplo, del sistema suelo. Sí, ahora más adelante vamos a ir un poco Vamos a hacer más viendo todo eso. Para que esto está pensando y no me permite. Bien, este es otro de los gráficos donde se ve el medio ambiente y cómo los ciclos de cada uno de los elementos que conforman el suelo actúan para la formación de ese suelo, ¿no? El proceso de formación parte de, ya le dije, como le dije antes, algunos parten de la roca madre y otros por acciones del viento. Vamos a ver en este caso la formación a partir de la roca madre, ¿no? Y hay una acción mecánica a través de las temperaturas, o sea, entre frío y calor, que esa roca madre se va partiendo. Luego está la acción química del agua y de sales minerales. Por favor, los micrófonos. No, voy a decir la torta que hace la tía. Perdón, a través de la acción química del agua y las sales minerales, lo que va haciendo va aún degradando más esa roca madre. Después actúan los seres vivos que van degradando aún más todo ese material, y por último hay una acción conjunta de todos los materiales orgánicos e inorgánicos que forman el suelo.
O sea que a partir de una roca madre y a través del tiempo, de millones de años, se va formando lo que hoy conocemos como suelo, que es diferente en todas las regiones, de acuerdo a las características climáticas que tenían y las que tienen actualmente. Si nosotros vamos a algún lugar donde está la roca madre, ya ahí vamos a empezar a ver cómo continuamente está la formación del suelo. Hay en algunos lugares donde el suelo se va a degradar y en otros lugares donde el suelo se está formando. A eso se llama meteorización. La transformación desde la roca madre a el suelo, se llama meteorización. Los fenómenos más intensos de meteorización, que tengo problemas con el mouse. Los fenómenos más intensos de meteorización tienen lugar en un espesor limitado, que son los 2 primeros metros de la superficie donde se asienta la actividad biológica. Los factores que condicionan la característica de la meteorización y por lo tanto la evolución de un suelo son, como dijimos, el clima, la topografía, los organismos vivos que se encuentran en ella, la roca madre y el tiempo que ha transcurrido. Esto cuente que ha pasado durante millones de años. El resultado es la formación de un perfil de suelo, que es una sucesión típica de capas horizontales que denota el conjunto de factores que han intervenido en su formación. Eso es la definición de meteorización y cómo se ha formado. Es un resumen de lo que yo le venía diciendo antes de los procesos de formación de suelo, que a partir de la roca madre terminamos en el suelo. Bien. ¿Algo para agregar también? No. Bueno, los horizontes del suelo. El suelo tiene diferentes horizontes. El horizonte A, que contiene hojas y residuos orgánicos sin descomponer o parcialmente descompuestos. En la parte superior tiene un color oscuro por la presencia de la materia orgánica, pero puede tener color claro en la parte inferior por efecto del lavado. O sea que a medida que nosotros vamos descendiendo en el suelo, encontramos este horizonte A, que es lo que nosotros vemos, que va a tener una parte donde se encuentran los vegetales. Esos vegetales, los que hablábamos no en la clase anterior, sino en la otra. Me quedan 10 minutos, recuerden que nos volvemos a reenganchar, después de 10 o 15 minutos de descanso. Sobre esa superficie, si nosotros decíamos que cosechábamos un cultivo, el rastrojo ese quedaba y se incorporaba al suelo. Bueno, esa es la cantidad de hojas y residuos orgánicos que se encuentran sobre la superficie, que a través de las bacterias que se encuentran en el suelo van degradando y van formando esa capa negra que es la capa de materia orgánica, que un poco más adelante vamos a ver en qué participa, que es muy importante, y lo que tenemos que hacer es conservarla para que las propiedades del suelo sean siempre de las mejores. Una de las características del sistema que nosotros tenemos que atender es la sustentabilidad. Acuérdense que la sustentabilidad es seguir a través del tiempo produciendo la misma cantidad de producto. Luego, si vamos más abajo, está el horizonte B, que es un horizonte de precipitación de sustancias lavadas en el horizonte A. Más abajo está el horizonte C,
que tiene fragmentos de la roca madre, y por último, abajo de todo está la roca madre sin alterar. O sea que esto vendría a ser los horizontes del suelo, que es A, B, C y la roca madre, que a partir de esto y a través del tiempo, por procesos, como vimos antes, de clima, microorganismo y agua, se fue desarrollando y, por último, terminó en lo que hoy conocemos como el suelo. Propiamente dicho, que de acuerdo a las características, a la zona y a los climas, van a tener diferentes desarrollos y en los cuales nosotros vamos a poder hacer, realizar los sistemas de producción que el suelo permita. ¿Algo para agregar, Damián? Que la importancia del horizonte A es la que condiciona básicamente las actividades agrícolas. Cuanto mayor sea, o la actividad productiva, cuanto mayor sea el espesor del horizonte A y más oscuro sea, se relaciona con una mayor fertilidad de ese suelo, por ejemplo. Pero sí, todo es consecuencia del proceso de meteorización de millones de años y bueno, y de los factores que recién nombrabas. No, nada más, muy claro, total. Para que esto tiene que funcionar, porque si no... Bueno, ¿cómo está compuesto el suelo? El suelo está compuesto por el 45% de minerales. Esas partículas minerales son arcilla, limos y arena. Un poco más adelante vamos a ver de cómo es el tamaño de cada uno. Partículas orgánicas, que es la materia orgánica, es a lo sumo sería hasta un 5%, que son las diferentes formas de humus y restos orgánicos en descomposición, hojas, tallos, lo que estábamos hablando antes, organismos que están dentro de esta parte, que son insectos, mesofauna, que son las bacterias, hongos, un 25% de aire y un 25% de agua. Esto sería un suelo que está en lo que los agrónomos diríamos capacidad de campo. O sea que tiene las proporciones correctas para producir bien. O sea que si hablamos de los componentes del suelo, decimos que son minerales, materia orgánica, aire y agua. Si hablamos de los horizontes, acuérdense, si hablamos de los horizontes, A, B, C y R. Lo remarco porque después en algunas preguntas confunden componentes con horizonte. Perfecto, sí, sí. A ver si pasa la otra. Bueno, de acuerdo a lo que yo le dije antes, esas partículas minerales que son arcilla, limo y arena, ¿cómo lo podemos diferenciar? A través de la granulometría de esos suelos, es decir, el tamaño del grano de suelo. Si tenemos fragmentos de roca son mayores de 2 milímetros. La arena, todas la conocen, va entre 2 y 0,05 milímetros. El limo, que es aún mucho más chico, que es entre 0,05 milímetros y 0,002 milímetros, y la arcilla, que es menor a 0,02 milímetros, o sea que tiene 2 micrones. O sea, eso es lo que nos va a dar la composición de los minerales del suelo. Y de acuerdo a cómo esté esa composición de los suelos, un poquitito más adelante vamos a ver de qué tipo de suelo se trata. Es lo que vamos a diferenciar de decir, bueno, en este suelo
podemos hacer tal o cual sistema de producción de acuerdo a la granulometría que tenga. Si tenemos un suelo donde hay roca, generalmente no vamos a poder hacer nada, solamente va a ser de recreación. Si hay arena, vamos a estar en la playa, y si hay una combinación que vamos a ver de arena, limo y arcilla, es de acuerdo a las actividades que nosotros vamos a poder desarrollar. O sea, el sistema de producción que vamos a poder desarrollar. Bien. Bueno, este suelo tiene propiedades. Las propiedades son estas que están acá: textura, estructura, permeabilidad, color, porosidad, drenaje, profundidad efectiva y consistencia. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Textura. La textura del suelo es la proporción en que se encuentran distribuidas la parte mineral del suelo, o sea, la arena, el limo y las arcillas, que son las partículas elementales para formar un sustrato. Y de acuerdo a la cantidad de esas partículas, son las clases texturales de los suelos. Esto parece difícil, pero no lo es. Esto es arcilla, que va de 0 a 100. En este está el limo, que va de 0 a 100. Y en este es la arena, que va de 0 a 100. O sea que de acuerdo a los porcentajes que tenga de cada una de esas fracciones minerales que dijimos, la que está compuesta del suelo, que es arena, limo y arcilla, es la clase textural del suelo que vamos a tener. Dentro de esta categoría, que es franco, arcilloso y franco, son los mejores suelos en los cuales se desarrollan los sistemas agrícolas. A medida que nos vamos yendo hacia las puntas de las pirámides, las características de los suelos van a ser diferentes. Si tienen mucha presencia de arcilla, van a ser por ahí un poco más ganaderos. Si son más presencia de arena, vamos a estar dentro de la playa, y si hay presencia de limo, vamos a estar en suelos que están más aptos para la ganadería que para la agricultura. Así que bueno, la proporción de los materiales que se encuentran van a dar las clases texturales de los suelos, que también nos van a definir un poco todo lo que sea los sistemas de producción que nosotros vamos a desarrollar. La estructura de los suelos se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales. Quedó ¿Verdad? tildado, Patalo. Sí. ¿Cómo? Quedó tildado. textura. Está en textura todavía. Para mí pasó, pero... No, capaz que hay un delay entre... Ahí está. No. Tampoco. No. Si querés salir y compartirla nuevamente, por la duda. Salgo de la reunión y la empiezo otra vez, porque me parece que algo mal que no anda bien. Bueno, Dale, salimos todos. Ahora, espera, O termina la voz y se nos cierra a todos. ahí Ahí. está compartiendo.
Sí, dice propiedades físicas de los suelos. Ahí está, Bien. ahí se destildó. Hoy andamos medio atravesados. Como Con la galope vaca. tecnología. Andamos atravesados como galope vacas. Bueno, habíamos quedado en textura. Y ahora venía estructura. Estructura. ¿No? Bueno, ahí está. Sí, perfecto. Sí. Bueno, la estructura de los suelos se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas individuales se agrupan a través del humus, toman aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. Ahí está la importancia de la materia orgánica, porque esa materia orgánica es lo que nos va a permitir el agregado de esas partículas. El agregado de esas partículas lo que hace es que los suelos sean de mayor calidad. Y de acuerdo, ustedes lo están viendo acá, esta vendría a ser el agregado. Estas son las partículas de arena, limo y arcilla que no se ven, y a través del humus es que se forma ese agregado que es el que va a tener importancia y va a dar las características de los suelos que van a permitir los sistemas de producción que se puedan realizar en él. Bien. Si se forma esa estructura, son granulares o migajosas, y migajosas son partículas individuales de arena, limo y arcilla agrupadas en granos pequeños, casi esféricos, y el agua en ellos circula muy fácilmente a través de los suelos. Por lo general, este tipo de estructura se lo encuentra en el horizonte A de los perfiles de suelo. Esto es lo que nosotros buscamos para los suelos en los cuales vamos a implementar los sistemas agrícolas fundamentalmente, porque el horizonte A es un poco lo que nos va a definir si los suelos son agrícolas, si son suelos mixtos o son suelos ganaderos. Vamos a ver un poco más adelante cómo se clasifican de acuerdo a la clase o categoría que tenga ese suelo. Bueno, estas son las estructuras granulares y migajosas que se encuentran en los horizontes A. Hay otras estructuras que son en bloques o bloques subangulares. Son partículas de suelo que se agregan en bloques casi cuadrados o angulares con los bordes más o menos pronunciados. Los bloques relativamente... Si por favor pueden apagar las cámaras, se lo agradecería. Perdón, pero tengo que ir admitiendo. Vos no podés admitir, ¿no? No, solo el anfitrión. Si me haces co-anfitrión, creo que sí. Bueno, yo estoy admitiendo porque por lo visto hay chicos que se desconectan y después se vuelven a conectar nuevamente. Bueno, los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste la penetración y el movimiento del agua y suelen encontrarse en el horizonte B, o sea, en la parte más abajo del horizonte del suelo, cuando hay una mayor acumulación de arcilla. Acuérdense que las arcillas son las partículas más pequeñas y si se agrupan mucho, se unen y forman una capa que no permite que pase el agua ni por lo tanto que que haya aire en ellas, que son muy importantes para el desarrollo de las plantas. Y por último, sí, hay estructuras prismásticas y columnares, que son partículas que forman columnas o pilares verticales separados por fisuras verticales diminutas pero definidas. El agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente.
También esto se lo encuentra en los horizontes B cuando hay acumulación de arcilla. Los chicos de agronomía lo van a ver esto con mucho más detalle. En las recorridas generalmente que hacemos del campo, paramos ahí en la chacra experimental, que tiene la facultad ya en la ruta 3, que bueno, no sé si en este cuatrimestre vamos a poder ir, lamentablemente, y se ve muy bien estos tipos de estructura de los suelos para que tengan conocimiento y vean cómo son. Mostrarlo así en forma de foto es una cosa, y verlo en vivo y en directo es otra, y se van a dar cuenta por qué estas estructuras de los suelos hacen que puedan realizarse sistemas agrícolas, sistemas mixtos o sistemas netamente ganaderos. Si alguna vez han escuchado, de suelos alcalinos o suelos bajos alcalinos, tienen este tipo de estructura. O se asemejan a este tipo de estructura, por ejemplo. Bien, eso lo vamos a ver en una foto más adelante que se los voy a remarcar. Y hay otra estructura que es la laminar. No se compone de partículas de suelo agregadas en láminas o capas finas que se acumulan horizontalmente una sobre otra. A menudo las láminas se traslapan, o sea, se ponen una arriba de otra, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Esta estructura se encuentra casi siempre en los suelos boscosos, en la parte del horizonte A y en suelos formados por capas de arcilla. Esto también es muy común verlo cuando se realiza agricultura continuamente, o sea, todos los años de agricultura, roturando los suelos. Lo que se va haciendo es que el suelo vaya perdiendo estructura, y si es un suelo muy arcilloso, comienza a formarse, a separarse esa arcilla. Acuérdense siempre que el humus o la materia orgánica que nosotros guardamos a través de los rastrojos que dejamos en el suelo, esto a través del tiempo se descompone por la acción de las bacterias y la temperatura, se van descomponiendo y forman los agregados. Si nosotros no permitimos eso, lo que hace las arcillas es separarse y forman una capa de suelo que no permite entrar el agua. Si nosotros sembráramos en ese suelo, cae una lluviecita más o menos y se forma esa capa, las semillas no podrían germinar, por lo tanto, en nuestro sistema de producción se vería afectado. No sé si fui claro o embarré las cosas. Sí, muy claro. Bueno, bien. Cualquier consulta después al final de la Sí, clase. al final Bien. Vamos con las otras propiedades, que es permeabilidad. Permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire, y es una de las cualidades más importantes. La permeabilidad del suelo se relaciona con la textura y la estructura. Textura, acuérdense que está compuesto por las partículas limo, arcilla, limo y arena, de acuerdo a cómo se encuentre, en qué proporción se encuentra en cada una de ellas. Esa textura va a ser arenosa, limosa, franca arcillosa, franca limosa, como vimos ahí en la pirámide esa. Y está relacionada también con la estructura, con lo que vimos anteriormente. Si es migajosa, va a tener mucha mayor permeabilidad. Si es en bloque o si es en capa laminar, va a tener diferente estructura, por lo tanto, los espacios no van a estar ocupados ni por aire ni por agua, y esta no va a poder circular libremente a través de él. El tamaño de los poros del suelo reviste gran importancia con respecto a la tasa de infiltración, que es el movimiento del agua hacia adentro del suelo, y la tasa de percolación, que es el movimiento del agua a través del suelo. Tengan presente esto, que la permeabilidad está relacionada con la textura y con la estructura
del suelo. ¿Algo más para agregar también? No, 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 no. Bien. Color. El color del suelo depende de los componentes y puede usarse como una medida indirecta de ciertas propiedades. Por ejemplo, aquellos que conocen por ahí el norte, las cataratas, ya Corrientes o Misiones, van a ver que hay un suelo rojo que indica que hay contenido de óxido de hierro y manganeso. Hay otros suelos que son amarillos, que indica que hay óxidos de hierro hidratado. El blanco y el gris indica presencia de cuarzo, que es otro mineral, yeso y caolín. Y el negro y marrón indican que hay materia orgánica. Cuanto más negro es el suelo, más productivo será porque va a haber mayor cantidad de materia orgánica. Y acuérdense que esa materia orgánica es la que nos va a permitir el agregado de las partículas y las características que vimos anteriormente. ¿Algo para agregar también? Que el color de ese suelo está básicamente relacionado con las propiedades químicas de ese suelo. Por ejemplo, si estamos hablando de que se llevan a cabo diferentes reacciones químicas en ese suelo, que pueden deberse a presencia de humedad o no, va a tener un color característico, o una presencia de mayor materia orgánica o menor materia orgánica va a ser el color característico negro o marrón. Pero está muy relacionado con las propiedades químicas que posee ese suelo. Sí, que la vamos a ver, las propiedades químicas las vamos a ver un poco más adelante. Y cuanto más húmedo va a estar el suelo, más negro se lo va a ver en el caso de que tenga presencia de materia orgánica. Es como una medida indirecta. Uno sabe que si el color es negro o marrón es porque es un suelo que lo asocia con mayor fertilidad, producto de una mayor materia orgánica, y también puede asociar a una mayor acción de los microorganismos y a un mayor contenido de humedad, como decía Tataro. Bien. La otra, porosidad. La porosidad es como consecuencia de la textura y la estructura del suelo. Acuérdense que es un sistema donde hay espacios vacíos o poros. Si la textura es mucho más arcillosa, va a estar el suelo mucho más apretado. Si va a estar mucho más, va a ser arenosa, esos poros van a ser más grandes, por lo tanto, si nosotros tiramos agua, es lo que pasa en la playa. El agua va enseguida a ocupar esos poros y se va a ir relativamente fácil. En el caso de que sea arcillosa, esa agua no va a irse relativamente fácil porque el suelo va a estar muy apretado y por lo tanto va a quedar en superficie, y es la característica por ahí de los suelos donde hay sistemas de cría en los cuales hay mucha arcilla y se inunda muy fácilmente. Estos poros pueden ser macroscópicos y microscópicos. Los macroscópicos son de notables dimensiones y están generalmente llenos de aire. En efecto, el agua lo atraviesa rápidamente, impulsada por la fuerza de la gravedad. Y los microscópicos, en cambio, están ocupados en gran parte por agua retenida por fuerzas capilares. Esto es un poco la definición, y acá está lo que, si me aparecería el mouse, acá están las características de los suelos. No sé por ahí si se alcanza a ver que estas son la estructura de los suelos y estos son los poros. Acá hay un celestito muy claro que es el agua, ¿no? Que se alcanza a ver. Sí, sí. El celestito está hasta la parte superior. Eso quiere decir que ese suelo está saturado de agua, ¿no? Este tiene parte de agua y parte de aire. Acuérdense que el suelo está compuesto 45% por minerales, 5% materia orgánica, 25% de agua y
25% de aire. Cuando nosotros encontramos ese 25 y 25, es que está en lo que se llama capacidad de campo. Quiere decir que el suelo ese, si hay un sembrado, va a estar ese sembrado, ese cultivo, va a estar en condiciones de absorber agua y nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Eso es lo que se le llama capacidad de campo. Y en el caso de que los poros estén ocupados más por aire que por agua, esos microporos, ¿no?, se encuentran reteniendo el agua y es lo que se llama punto de marchitez permanente, que el agua queda tan retenida en esos poros que las raíces no la pueden absorber. No sé si querés agregar algo, Dani. Que para el crecimiento óptimo de las raíces de cualquier cultivo, pastura, es importante el suelo capacidad de campo. O sea, los otros dos, saturado y punto de marchitez permanente, ocasionan un estrés para la planta y por lo tanto el crecimiento de las raíces no va a ser óptimo y se va a ver afectado. Por ahí los que tienen mayor posibilidad de haber estado en el campo, de ver algún tipo de cultivo, en los suelos saturados, generalmente se siembra un lote, un potrero, se lo siembra en su totalidad. Por ahí sin tener en cuenta que puede haber algunos bajos, algunas medias lomas y algunas lomas. La media loma, si llueve mucho, se llena de agua y por lo tanto ese suelo permanece inundado por mucho tiempo. Al permanecer inundado por mucho tiempo, esas raíces permanecen bajo el agua y lo que sufren es anoxia, es falta de aire. Por lo tanto, ¿qué pasa? La planta se va poniendo amarilla. En aquellos suelos donde se mantiene la capacidad del campo, el cultivo se desarrolla normalmente y en el caso de que hubiera alguna sequía por falta de lluvia, el cultivo nace y al tiempito, si no tiene agua, entra en punto de marchitez permanente ese suelo y por lo tanto las plantas se secan y el cultivo no prospera. También es importante destacar que hay algunas especies que se adaptan a las diferentes condiciones de ese suelo. Sí, sí, por eso hay diferentes, bien la aclaración, o sea, se trabaja en ingeniería vegetal, en ingeniería genética vegetal, para adaptar a diferentes tipos de cultivo, a diferentes condiciones del suelo y diferentes condiciones de clima. Bien. Vimos porosidad. Otra de las características es el drenaje, que es el drenaje de un suelo es su mayor o menor rapidez o facilidad para evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración profunda. Si vemos... Perdón, Si vemos acá, esto vendría a ser la lluvia, ¿no? Y esta es la parte superior del suelo. Si nosotros tenemos inclinación, hay una leve pendiente, va a haber un escurrimiento de esa agua, ¿no? Y si nosotros tenemos un suelo que está en condiciones con un horizonte A, con una estructura granular, lo que va a permitir es que esa agua penetre al suelo y que más adelante esté disponible para las raíces. Si el suelo fuera con una estructura muy arenosa, como es en el caso del oeste de la provincia de Buenos Aires o el este de La Pampa, los suelos son arenosos y lo que hace que esos poros sean mucho más grandes, acuérdense por el tamaño, macroporos, y el agua se iría rápidamente hacia las capas más profundas del suelo, donde se encuentran las napas. No sé si querés agregar algo. No, perfecto. Bien. Profundidad efectiva. La profundidad efectiva de un suelo es el espacio en que las raíces de las plantas comunes pueden penetrar sin mayores obstáculos.
son vistas a conseguir el agua y los nutrientes, con vistas a conseguir el agua y los nutrientes indispensables. Tal información resulta de suma importancia para el crecimiento de las plantas. Las raíces de algunas plantas pueden penetrar más de 1 metro si las condiciones del suelo lo permiten. Esto vendría a ser el horizonte o orgánico, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Esto es lo que, de acuerdo a la composición o a la textura de este suelo, es cómo se va a armar la estructura de ese suelo. Bien, esa estructura del suelo va a permitir que las raíces profundicen más o menos para obtener esa agua que nosotros vimos en la diapositiva anterior después de una lluvia. Si llueve mucho y este suelo tiene una textura muy arcillosa, lo que va a hacer el agua es que se va a quedar en la superficie. Si la textura es muy arenosa, el agua va a pasar a través de la superficie, y si esa estructura es muy compacta por la presencia de arcilla, no va a permitir que estas raíces puedan penetrar en la búsqueda de agua. Por lo tanto, el suelo, esta raíz, es muy común verla que gire acá, ¿no? Gire en esta parte de acá. ¿Se ve la flechita? Sí. ¿Por qué? Porque no puede pasar hacia el horizonte B, porque el horizonte B es muy arcilloso y tiene esas capas que hablábamos hoy. Hay otras características, por ejemplo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la alfalfa, que como le dije anteriormente, los suelos son arenosos, la alfalfa tiene la posibilidad de buscar el agua con mucha profundidad. Esto es la profundidad efectiva. Cuanto mayor cantidad de horizonte A y horizonte B con una estructura adecuada tengamos, mejor va a ser ese suelo para los sistemas agrícolas. Cuando estos se vean impedidos, por alguna razón, esta profundidad efectiva sea menor, van a ser aptos para algunas siembra de pasturas, para el caso de la ganadería, o si esta profundidad efectiva es muy chiquitita, ¿no? Es muy poco la profundidad entre la parte superficial y el horizonte B es muy pequeña, vamos a tener los campos de la cuenca del Salado, lo que vimos ahí en la parte anterior, en la clase anterior de regiones. Va a ser solamente apta para ganadería de cría. ¿Por qué? Porque este suelo no lo vamos a poder trabajar, porque si trabajamos mucho este suelo, esta parte enseguida va arriba y no va a tener oportunidad de los cultivos de desarrollarse. Por lo tanto, esto es lo que nos va a dar la profundidad efectiva, la capacidad de implementar sistemas de producción agrícola, de producción mixta o netamente ganadera. ¿Algo para agregar? No. Bien. Por último, la consistencia. Se refiere a la fuerza que permite que las partículas se mantengan unidas. Se la puede definir como la resistencia que ofrece la masa de suelo a ser deformada o amasada. Las fuerzas, bueno, son cohesión y adhesión, y está relacionada con la humedad del suelo. Esto es, si nosotros tenemos un suelo que tiene una textura arcillosa, va a ser, con presencia de humedad, muy maleable, ¿no? O sea, podemos hacer muñequitos. Si nosotros tenemos un suelo de textura arenosa, por más humedad que tenga, nosotros no podemos armar muchos castillitos de arena. Los castillitos de arena se van a romper rápido. Y si es un suelo que es franco, limoso,
la estructura, o sea, la adhesión que van a tener esas partículas va a ser un poco mayor y va a durar un poco más. Pero, ojo, esa consistencia también lo que no va a hacer es que, como en el caso anterior, las raíces no penetren para la búsqueda de agua. ¿Algo para agregar? La cohesión y la adhesión, básicamente la cohesión es la atracción entre las partículas, por ende, la atracción molecular entre ellas. Cuanto mayor sea la cohesión de ese suelo, mayor va a ser la atracción entre las partículas y por ende va a generar mayor limitaciones ahí. Pero la consistencia está básicamente relacionada con la humedad del suelo. Cuanto mayor sea la humedad y de acuerdo a la textura de ese suelo, como decía Tatalo, mayores van a ser las limitaciones que voy a tener. Bien. Vimos las propiedades físicas, ahora vamos a ver las propiedades químicas del suelo. Son las propiedades que nos permiten reconocer ciertas cualidades del suelo cuando se provocan cambios químicos o reacciones que alteran la composición y acción de las mismas. Las propiedades son la materia orgánica, la fertilidad, la acidez y la alcalinidad. La materia orgánica es, como venía diciendo anteriormente, y veníamos hablando anteriormente, es la forma de conexión entre las partículas del suelo. Son los residuos de plantas y animales descompuestos, le dan al suelo algunos alimentos para las plantas, como nitrógeno o fósforo, que van a necesitar para su crecimiento y su desarrollo, mejora las condiciones del suelo para un buen desarrollo de los cultivos. ¿Por qué? Porque aporta la granulación, ¿no? Lo que veíamos de la conformación de la estructura del suelo, van a ser suelos más oscuros. ¿Por qué? Porque acuérdense que asociamos el color oscuro con la presencia de materia orgánica, va a evitar la erosión, esto quiere decir, a tener mayor granulación y mayor cantidad de materia orgánica, el impacto de la gota de lluvia, lo que va a hacer es no permitir que ese suelo se rompa. Esto también va a estar asociado a ver si tiene cobertura vegetal o no arriba. Mejora la aireación del suelo, ¿por qué? Por esa misma granulación que hablábamos antes, y almacena mayor cantidad de nutrientes en ese suelo. ¿Algo para agregar también? No. Bien. La fertilidad, otra de las propiedades químicas, es la que se refiere a la cantidad de alimentos que posee ese suelo, es decir, la cantidad de nutrientes. Cada uno de los nutrientes cumple las funciones que cumple una función diferente. Tenemos nutrientes primarios, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que hay mayor deficiencia de esto. Es muy común fertilizar con nitrógeno, con fósforo, con potasio, de acuerdo a las características que tiene el suelo y de acuerdo a los análisis que nosotros realicemos. Y depende del cultivo que vamos a aplicar o de la pastura o bordeo que vamos a sembrar. Hay nutrientes secundarios, como el azufre, el calcio y el magnesio, que son menos deficientes, aunque se está trabajando también sobre azufre y calcio, fundamentalmente en algunas especies. Y hay micronutrientes que son boro, fierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y cloro, que generalmente no hay deficiencia, no se está trabajando mucho en ellos, solamente se lo trabaja en invernáculo esto, pero son parte de los que dan la fertilidad al suelo y todos estos nutrientes participan en una acción hormonal de crecimiento, de desarrollo, de lo que sea. ¿Algo para agregar también? Que sí, que la diferencia entre los macronutrientes, o sea, los nutrientes primarios y los micronutrientes, es que los macronutrientes son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin esos, el cultivo no va a poder crecer ni desarrollarse. Ahora, con los micronutrientes, si falta algún micronutriente,
puede llegarse a rebuscar el cultivo para crecer, pero los macronutrientes son fundamentales para el crecimiento y desarrollo. Bien, y sobre esto, bueno, van a tener que trabajar fundamentalmente por el agregado, o sea, estos son caros, tienen un costo bastante alto, por lo tanto van a tener que medir muy bien. Y acuérdense que cuanto mayor cantidad de materia orgánica tiene el suelo, o sea, cuando los cuidamos más, somos más sustentables, en vez de levantar los rastrojos, los dejamos en el suelo para que se descomponga, van a aportar más cantidad de nitrógeno y de fósforo para el desarrollo de los cultivos. La cantidad de nitrógeno y fósforo que nosotros guardamos en ese suelo a través de la materia orgánica, la vamos a ver reflejada en una mayor rentabilidad del cultivo. Acuérdense, una de las características que tenían los sistemas, que era la eficiencia, es la cantidad de producto sobre factor limitante. Bien, bueno, cuando el suelo es más fértil, su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. Contiene los nutrientes que ese vegetal va a necesitar. Es capaz de absorber y retener el agua, conservándola disponible para las plantas, para que las plantas lo utilicen. Va a estar suficientemente aireado y no va a contener sustancias tóxicas, si es que no aplicamos algún herbicida o algún insecticida que pueda perjudicar ese suelo. Eso es lo que nos permite la característica esta química, que es la fertilidad del suelo. ¿Algo más para agregar? No. Bien, y otra característica química es la acidez y alcalinidad, que es la reacción del suelo, el pH, es una propiedad que tiene influencia indirecta en los procesos químicos, disponibilidad de nutrientes, procesos biológicos y actividad microbiana. La mayoría de las especies cultivadas le favorece el pH, que va entre valores de 5,5 a 7,5, pero cada especie y variedad tiene un rango específico donde se desarrolla mucho mejor. Eso es lo que decía hoy Damián, que va a participar en la acidez o en la alcalinidad de los suelos. La alcalinidad de los suelos va a estar dada en el caso de que haya un suelo que sea muy arcilloso, se va a deponer, a mantener el agua en la superficie, por lo tanto van a aparecer por ahí sales subsuperficiales que no van a permitir el desarrollo de algunos cultivos. ¿Algo para Como han visto en química o van a ver próximamente, el pH es la cantidad de iones que hay presente en ese suelo. Cuanto esos iones sean de característica que aumenten la acidificación del suelo, va a dar un pH menor a 7. Y cuanto haya presencia de iones que se caracterizan por ser alcalino, van a tener un pH mayor a 7. Pero el promedio del suelo, de un suelo, entre 5,5 y 7,5. Sí, los chicos que van a ver química son de la agronomía, después los chicos de agrobiología claro, van a tener química. Pero bueno, es una de las características a tener en cuenta, porque de acuerdo a el pH que tenga ese suelo, a la acidez o la alcalinidad, van a ser los cultivos que van a poder sembrarse el sistema de producción, o también puede ser la característica que tenga el fertilizante a aplicar, porque algunos están más disponibles a un determinado pH que a otro determinado pH. Pero, tal cual. La medida del el pH es una medida indirecta que te va a dar básicamente qué podés hacer y qué no, qué actividades podés realizar y qué actividades no. Bueno, me está quedando 1 minuto 40, así que después nos retomamos. En cualquier momento quedo hablando al aire. La otra son las propiedades biológicas del suelo. Las propiedades biológicas del suelo es la cantidad de materia orgánica y está ligado a la cantidad, tipo y actividad microbiana que tenga ese suelo. Por eso es biológico. La fertilidad biológica
sugiere inalterabilidad del ambiente, sobre todo microbiológico del suelo. Y en ese suelo se producen procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica, o sea, se va transformando desde vegetales grandes a más chiquitito, hasta formar el humus, que es la parte negra del suelo, que es la degradación total de la materia orgánica. También esas propiedades biológicas van a intervenir en los procesos de fijación de nitrógeno, que es una fijación de nitrógeno simbiótica y del nitrógeno libre que se encuentra del suelo. Eso está más asociado con el tema de por qué se inocula las hojas, porque las hojas se inoculan con Rhizobium, que permite la fijación simbiótica de ese nitrógeno que se encuentra en el suelo para aprovechamiento de la planta. Bueno, habíamos quedado en solubilización de los componentes minerales del suelo, en la reducción de nitrato y sulfato y en la hidrólisis de la urea. Esas son las propiedades biológicas que tiene el suelo. Bien, esto de acuerdo a lo que el trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Estos son los tipos de suelos que existen en toda la República Argentina, ¿no? Como verán, hay de diferentes órdenes, ¿no? En los cuales hay, bueno, suelos vertisoles, alfisoles, molisoles, centisoles. Son diferentes sistemas de acuerdo a la taxonomía que los chicos de agronomía lo van a ver en edafología, y la parte de agrobiología no va a tener edafología, pero bueno, va a estar ubicada a ver en qué tipo de suelos se van a desarrollar los sistemas de producción que van a ver más adelante. Vamos a ver nosotros, en principio, como introducción en esta materia, y después ustedes lo van a desarrollar en los años siguientes. Estoy hablando de agrobiología. Fíjense que este tipo de suelos, los suelos 3, acá donde está 3, ¿no? Que es este tipo, coincide con lo que nosotros llamamos la pampa húmeda, donde son suelos profundos y con horizonte superficial oscuro. Y esta parte es lo que por ahí lleva un poco a lo que es la depresión de la cuenca del Salado, que es una de las subzonas dentro de la pampa húmeda, donde son suelos con horizonte superficial claro y subsuelo arcilloso. Por eso es que se produce inundaciones cuando llueve mucho. La profundidad de estos suelos es muy poca, muy escasa. Por lo tanto, el desarrollo de los cultivos no se, valga la redundancia, no se desarrolla mucho, ¿no? Porque es cuando nosotros sembramos, hacemos agricultura sobre estos suelos, es muy errático, ya que depende mucho de las características del clima que nos toca. Y después están distribuidos todos los demás suelos en la República Argentina, donde hay diferentes características y diferentes sistemas de producción que ustedes explicaron en el trabajo, en el cuestionario de la clase pasada. ¿Algo para agregar también? Los órdenes de los suelos, que son entre 10 y 12, es una forma de clasificar los suelos en función de las características distintivas que poseen y que diferencian uno de otro, y el uso que se le puede dar. Y como ven, como ustedes ven en los órdenes de suelo, están distribuidos en función de las regiones, que como decíamos, las regiones estaban condicionadas básicamente por el suelo y por el clima. Y estos órdenes están relacionados con los procesos de formación que se fueron llevados a cabo durante millones de años. Eso, más que nada, como para agregar. Bien, si miran, está, o sea, la parte de la pampa húmeda, Patagonia, la parte del Árida. nieve, la parte del NOA
toda cordillera y la parte de Cuyo, ¿no? Ahí son los diferentes tipos de suelo y de acuerdo a los climas que hay en cada una de estas regiones. Bueno, continúo. Funciones del suelo. Las funciones del suelo son, acuérdense que es un abiótico, ¿no? Que tiene entrada y salida, se comporta como un sistema, es anclaje para las raíces de las plantas, aporta agua a esas raíces, provee aire a esas raíces. Acuérdense de que los suelos que permanecen mucho tiempo inundados se produce anopsia, por lo tanto las raíces no pueden respirar y se ponen amarillos. Entregan los nutrientes para el crecimiento de las plantas, ¿no? Nutrientes que se formaron a través de la materia orgánica o nutrientes que nosotros incorporamos al suelo, y por ahí libera agua excedente con bajo nivel de nutrientes. O sea que hay agua que va percolando y llega hasta las napas de agua que se encuentra en la parte subsuperficiales del suelo, ya a mucha profundidad o poca profundidad de acuerdo a la región que sea. ¿Algo para agregar? No, es una de las funciones primordiales que tiene, que nombraste, pero tiene cientos de funciones el suelo. Sí, tiene muchas, pero estas son las más importantes. Las más O importantes. sea, esto agronomía va a ampliar, agrobiología o la parte de licenciatura va a tener conocimiento para saber los números sobre qué suelo van a ser. Desde el punto de vista agronómico, esas son las funciones principales. Capaz que desde el punto de vista ambiental, las funciones para ellos sea fijación de carbono en el suelo, por ejemplo. Pero esas son las más importantes desde el punto de vista agronómico. Bueno, acá ven aquel ejemplo de las raíces de la planta, ¿no? Acá están las raíces de la planta, se van a anclar en el suelo y en este suelo va a haber agua y nutrientes que van a hacer que fluyan a través de la planta y permitan el desarrollo y el crecimiento de esa planta. Ahora vamos a diferenciar entre aptitud, uso y manejo de los suelos. ¿Cuál es la aptitud? La aptitud es la cualidad que tiene el suelo para un fin determinado. Nosotros determinamos, o sea, la aptitud del suelo es si es agrícola, ganadero o mixto. Esa es la acción que nosotros tenemos que hacer sobre el suelo. El suelo es agrícola, podemos sembrar. Si es ganadero, podemos hacer ganadería, y si es mixto, podemos hacer parte de ganadería y parte de agricultura. Después lo vamos a ver en sistemas agrícolas, cómo es la parte mixta o cómo, de acuerdo a la aptitud del suelo, es las rotaciones que tenemos que hacer. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero esa es la aptitud que va a tener ese suelo. Si va a ser agrícola, ganadero o mixto. El uso se refiere al destino que se le da al suelo. Ejemplo, un uso ganadero, un uso agrícola. Debe estar en armonía con las propiedades del suelo y con sus limitaciones. O sea que con la aptitud que tenga ese suelo. Yo no puedo hacer agricultura en suelos ganaderos. ¿Por qué? Porque no me va a ser rentable, ¿no? Porque cualquier problema que tenga de sequía o de mucha agua, por las características que vimos anteriormente que presentan los suelos, se va a inundar porque no tiene estructura, porque la textura es muy arcillosa o muy limosa, no va a tener posibilidades de almacenar nutrientes porque el perfil del suelo va a ser muy somero, o sea, va a tener muy poca profundidad de perfil, pero sí podemos hacer un uso ganadero en un suelo agrícola, ¿no?
ese uso ganadero en el suelo agrícola lo que nos va a permitir es la sustentabilidad de los sistemas, es no agotar el suelo con la agricultura y devolverle todo lo que sea, un momento, por favor, todo lo que sea materia orgánica y nutriente a ese suelo. Y el manejo se considera la forma en que se concreta un determinado uso de ese suelo. Las labores, el tipo de implemento, la frecuencia de uso, el momento de uso. O sea que el manejo es cómo nosotros vamos a usar ese suelo. Si nosotros tenemos un suelo que es muy somero para realizar la agricultura, no vamos a usar, más allá que ya se está dejando de lado el arado de régimen vertedero, y vamos a hacer una siembra directa. Por eso vamos a usar un tipo de implemento agrícola que sea adecuado a ese tipo de suelo. O la frecuencia de uso. Eso es lo que decía, de acuerdo a la aptitud del suelo. Si la aptitud del suelo es mixto, nosotros podemos decir, bueno, hacemos 2 años de agricultura y 3 años de ganadería para que no se rompa la armonía de las propiedades del suelo, o si es un poco más agrícola, mayor profundidad del suelo, podemos hacer 3 años, 4 de agricultura y 3 o 4 de ganadería, siempre buscando la sustentabilidad de ese suelo. O sea que el manejo es cómo nosotros implementamos el uso y cómo referimos a esa aptitud que tiene el suelo. ¿Algo para agregar, Daniel? Que cuanto mejor relacionemos esa actitud del suelo con el uso que le damos y el manejo que llevamos a cabo, más sustentable va a ser ese sistema, teniendo en cuenta estos 3 parámetros. Yo quiero resaltar que decirle a los chicos que pregunten cualquier cosa de estos 3 términos, porque después hay confusión. Cuando se van dando las clases posteriores, empiezan las confusiones entre los 3 términos y después llega la hora del parcial y por ahí se confunden. Entonces, bueno, que pregunten cualquier cosa si tienen alguna duda de cómo distinguirlos, porque si bien están relacionados los 3 términos, tienen que saber distinguirlos bien. Bien, gracias, Pamela. Te iba, pero casualmente si estabas conectada, porque no, Sí, acá no te estoy. veía acá. Pero bueno, muy buena la aclaración. Después, bueno, hacemos una rueda de consulta cuando terminamos la clase, o si no, la hacen a través de los correos de cualquiera de nosotros. Igual, de todas formas, yo no creo que las clases se retomen este año de forma presencial, así que vamos a ver cómo son los parciales, pero bueno, es valedera la aclaración que hizo Pamela. Bien. Capacidad de uso de los suelos. Esto es lo que hablaba un poco. A través de todas las propiedades que tienen los suelos, todas las propiedades que fuimos viendo, es la capacidad. Y este ordenamiento proporciona una información básica que muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos de limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo que requieren, y también suministra elementos de juicio necesarios para la formulación y programación de planes integrales de desarrollo agrícola. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a lo que nosotros vimos de todas las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, profundidad del suelo, podemos dividir al suelo en diferentes grupos. El grupo comprende 4 clases de capacidad que van de la clase 4, de la clase 1 a la clase 4. La clase 1 considera lo mejor de los suelos agrícolas y se supone que carece prácticamente de limitaciones, las cuales aumentan hacia la 4. Esto lo van a ver, lo
después los van a leer y para responder el cuestionario que le vamos a dar al final para validar la asistencia, cómo se ubican los grupos de suelo por capacidad de uso en el partido de azul. Estos del 1 al 4 son suelos agrícolas. El suelo 1 es lo que le decía, que el manejo puede ser 4 años de agricultura y 3 o 4 años de ganadería para restituirlo. A medida que nos vamos acercando al suelo 4, ya los años de agricultura son mucho menores y los años de ganadería mucho mayores. ¿Por qué? Porque ese suelo tiene más problemas, ¿no? Más limitaciones que el suelo de clase 1. En el segundo grupo están los suelos clase 5 y clase 6, que las limitaciones van aumentando, y son 5 y 6 son de suelos de uso pura y exclusivamente ganaderos, ¿no? O sea, eso no van a hacer agricultura. Si hacemos agricultura, va a ser una agricultura con muchas incógnitas. O sea, si viene bien el año, nos va a dar buena, si viene mal, nos va a dar mal. Y después, acuérdense de la otra de las características que tienen los sistemas de producción, que es la resiliencia, era la capacidad de volver a su estado original. Si nosotros hacemos agricultura en un suelo de clase 5, clase 6, después para retomar nuevamente las características de ese suelo, que va a ser un campo natural, va a tardar un tiempo bastante prolongado. El tercer grupo es la clase 7 y se agrupa suelo apropiado generalmente para la explotación forestal, ¿no? Y por último, el cuarto grupo consta solo de la clase 8 y presenta tal limitaciones que son inapropiados para fines agropecuarios o de explotación forestal y se dedican solamente al turismo y recreación. Dícese de la playa o de la montaña. Solamente lo que se puede hacer es turismo y recreación. ¿Algo para agregar, Damián o Pamela? No. No. Esto se va a ver igual en materias más avanzadas. No se preocupen, los chicos, por ahí es como mucha información de suelos, pero Lo se que vuelve sí, a repetir. claro, lo que sí tienen que tener en cuenta que, bueno, es una forma de clasificar los suelos en función de qué, de las limitaciones, de las necesidades y de las prácticas de manejo que se tienen que implementar para desarrollar una actividad agropecuaria, y que se van clasificando en función de la cantidad de limitaciones que tienen, de 1 a 8. Cuanto mayor sea el número de limitaciones, va a ser mayor la categoría o clase. Y de acuerdo a esto, actitud, uso y manejo de los suelos. Tal cual. Eso es lo que nos da la capacidad de uso del suelo. ¿Sí? Bien. Su clase de capacidad de uso, esta es la clase de capacidad de uso, comprenden subclase de capacidad, las cuales están determinadas de acuerdo con la naturaleza de la limitación que tenga, que impone el uso del suelo y está en función de los siguientes factores. Tiene una letra que determina, por ejemplo, la S determina las características edáficas del suelo, que pueden ser la estructura, la textura, la compactación, la profundidad, las características químicas. Si tiene la E, si tiene limitación por riesgo de erosión, que puede ser hídrica o eólica, la W es limitación por condiciones de drenaje, que es una de las características que habíamos dado en las propiedades físicas del suelo, que va a tener dificultad en el movimiento de agua, y la I es el peligro de inundaciones permanentes o periódicas. Esto es como, por ahí, para si ustedes ven alguna carta de suelo o algún mapa de algún establecimiento y tengan estas letras, bueno, es lo que quiere decir, ¿no? Pura y exclusivamente. Agronomía lo va a ampliar y lo va a usar mucho, y licenciatura solamente lo va a ver en las cartillas y por ahí va a determinar decir, bueno, qué podemos hacer o no de acuerdo a
a ese tipo de suelo. O sea, qué parte económica conviene para ese tipo de suelo o no. ¿Algo para agregar también? Y, por ejemplo, si nos vamos a un suelo del oeste, por ejemplo, más cercano a la Pampa, suelo más arenoso, puede ser que sea un suelo de clase 2 o clase 3, o sea, de aptitud agrícola, pero que tenga una limitación básicamente por riesgo de erosión. Entonces va a ser un suelo 3, por ejemplo, 3E. La subclase es la limitación que acompaña a esa clase, como la limitación más importante que puede tener ese suelo. Puede ser aptitud agrícola, pero con una limitación, y eso es lo que va a acompañar la subclase. Bien. Conservación del suelo. Es la necesidad que tiene el hombre como integrante del ambiente de proteger el suelo, del mismo modo que sus propiedades funcionales, para poder mantener su capacidad productiva. Para ello se dispone de tecnología adecuada que hace posible este propósito. La conservación del suelo refiere a la aptitud, uso y manejo. Si tenemos una aptitud ganadera, hagamos ganadería. Si es una aptitud agrícola, hagamos agricultura. Pero cuidando que esa agricultura sea con un uso adecuado y un manejo pertinente. A eso se llama conservación del tipo de los suelos. Conservación del suelo. ¿Algo para agregar? No, perfecto, claro. Muy claro. Bien. Cuando hablamos de fertilidad del suelo, es la capacidad que tiene el suelo de proveer nutrientes a la planta. Para ello, tiene que haber un adecuado nivel de nutrientes en el suelo y además que estos puedan ser captados por la planta. Si no se cumple con estos requisitos, habrá que analizar si hay un proceso que conduce a esta situación y además si es factible su modificación con la incorporación de fertilizantes. O sea, es cómo están disponibles esos nutrientes para el suelo. ¿Cómo lo podemos determinar? Y lo determinado de una forma sencilla, haciendo un muestreo de suelo. Ese muestreo de suelo nos va a dar las cantidades. Vamos a cuantificar la cantidad de nitrógeno, fósforo que haya y de acuerdo a eso tenemos que hacer la fertilización. Y todo lo que hablábamos antes sobre las características químicas del suelo es saber qué tipo de fertilizante aplicar para que esté disponible para la planta. Bueno, eso hablamos de fertilidad del suelo. Cuando hablamos de degradación, cuando las técnicas que utilizamos en el uso y manejo del suelo no son adecuadas, las propiedades de los suelos se van a alterar. Tenemos que recordar el carácter dinámico que tiene el suelo. Y se crean las condiciones para la degradación del suelo. Esto implica una pérdida de su capacidad productiva que es generalmente parcial en algunos casos. En otros casos se comporta como desertificación del suelo. Este es un poco por ahí todo el ejemplo que nosotros fuimos dando a lo largo de toda la presentación, ¿no? Sería por ahí, redundar sería un poco largo. No sé si querés agregar algo, Damián. No, la degradación, por ejemplo, yendo a un ejemplo, cuando hablábamos hoy de capacidad de uso, por ejemplo, si ese suelo era de una capacidad de uso 2, o sea que tenía una aptitud agrícola, pero que tenía una limitación por erosión, con la subclase E, es un 2E, por ejemplo, si nosotros no llevamos a cabo una práctica de manejo que no altere o que aumente la erosión de ese suelo, no vamos a aumentar la degradación de ese suelo. Entonces vamos a tender, sería una práctica conservacionista, un manejo, o sea, estaríamos cuidando de no agravar esa limitación. Si nosotros agravamos esa limitación, ya estaríamos degradando el suelo. No sé si fui claro, pero era como para dar un ejemplo de degradación. Bien. Sí, lo fuimos dando a medida que fue pasando la presentación.
¿Cómo pueden ser esos tipos de degradaciones? Pueden ser, lo que decía Damián, puede ser física, afecta el aterronamiento del suelo, la porosidad, puede haber compactaciones, densificaciones, planchado, encostramiento o encharcado. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hacemos mucha agricultura sobre un suelo, lo primero que vamos a hacer, y no incorporamos, no dejamos materia orgánica, vamos a afectar el aterronamiento del suelo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el aterronamiento estaba dado por la materia orgánica. Si nosotros guardamos materia orgánica, vegetales para que se produzca materia orgánica, esa materia orgánica lo que nos va a hacer es unir las partículas, o sea que va a aumentar la porosidad del suelo. No va a haber compactaciones porque al mantenerlas unidas en aterronamiento no se van a separar y no va a haber compactaciones por las arcillas que van a estar sueltas. No va a haber planchado, ni encostrado, ni densificación del suelo. O sea, eso se produce porque estamos rompiendo las propiedades físicas del suelo. Hay tipo de degradación química, que es cambios en la cantidad y la calidad de la materia orgánica. O sea, si nosotros modificamos eso, nos va a producir esta degradación física. ¿Por qué puede haber cambio en cantidad y calidad? Porque si nosotros cantidad no dejamos residuo, va a afectar la cantidad, va a perjudicar la física. La calidad es decir, bueno, sembrar algún tipo de cultivo que no sea adecuado para la zona y nos deje algún tipo de acidificación o oxidación o, ayúdame, Damián. Reducción. Sí, o reducción del suelo que no va a permitir que los elementos químicos sean absorbidos. Pueden haber cambios en el pH, en la disponibilidad de nutrientes, acidificación, salinización y tipo de degradación biológica son cambios en la materia orgánica y como consecuencia de degradación física y química se producen alteraciones de los organismos del suelo, como son los microorganismos, la mesofauna y las raíces. Acuérdense que todo eso es lo que nos daban las propiedades físicas del suelo. Y hay otro tipo de degradación que es por agentes externos, que son erosión hídrica, eólica y la desertificación. ¿Algo para agregar? No. Bueno, paisajes. Los diferentes tipos de suelos se distribuyen en forma diferencial en los diferentes lugares de nuestro país, dando lugar a paisajes. En los diferentes relieves que integran esos paisajes dentro de un lote, los suelos van a variar sus componentes, sus propiedades y su funcionamiento. Esto es una de las formas que nosotros tenemos de dar una primera aproximación sobre el suelo que estamos tratando. Por supuesto que tenemos paisajes que lo vemos directamente a simple vista, que lo podemos ver a través de Google Maps. Hoy por hoy vemos diferentes tipos de suelo, diferente coloración de suelo, de acuerdo si hay verde, si no, son más degradados, si hay sierra. Eso nos lleva a ver, hacer una aproximación sobre el tipo de suelo. Es interpretar el paisaje, es un medio para entender y diferenciar diferentes unidades funcionales del suelo. Si ustedes ven acá, esto es una bien agrícola porque está en la base del suelo. Esto es con algún tipo de inconveniente porque tiene inclinación, tiene pendiente, y esto ya es casi suelo que es roca madre o que recién se está erosionando. Que acá la capacidad de uso es capacidad 6 o 7 o capacidad 8, que es solamente turística. Es muy, esta foto indica mucho lo que vendría a ser la boca de la sierra para lo que son de Azul o lo que son de Tandil, la sierra, ¿no? Hay
presencia de suelo bueno, fértil, suelo que es intermedio, que tiene algún problema, como decía hoy Damián, de erosión hídrica por el arrastre de las partículas, y este suelo que es recién se está empezando a formar. Y cuando nosotros vemos diferentes tipos de paisajes, vemos, acá podemos decir que este es un paisaje de la pampa deprimida, o sea, un suelo. Acá no se ve mucho, se ve apenas un colorcito por la foto, ¿no? Pero fíjense la profundidad que tiene este suelo. O sea, el horizonte A es esta pequeña capa de acá, esa otra capa, el horizonte B, y ya después es lo que se llamaría la roca calcárea, ¿no? Más, si vamos más abajo, el suelo original. O sea que esto solamente está el uso que se puede hacer, la actitud es ganadera, el uso es ganadero, y el manejo habría que hacerlo no por ahí potrero abierto como está, sino por ahí manteniendo a través de divisiones para que no se degrade totalmente el pasto. Estos son suelos que no tienen estructura, tienen baja profundidad, cuando llueve mucho se encharcan, y hay lugares donde se junta agua. ¿Por qué? Porque, bueno, es la forma de arroyos o lagunitas que se forman permanentes en el suelo. Esto lo tenemos que cuidar mucho, solamente podemos hacer ganadería, y si hacemos algún tipo de agricultura va a ser con riesgo y limitaciones muy importantes. ¿Algo para agregar? No, no, claro, muy claro. Bien, la que sigue. Esto es un campo agrícola con algunos problemas de erosión, fundamentalmente erosión hídrica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llueve, si este suelo tiene mucha pendiente y no ha sido suficientemente cubierto, el agua comienza a erosionar a través de la gota, comienza a romper esos terrones de suelo y comienza a formarse estas tipo... Cárcavas. Sí, arroyito, este tipo de no llega a ser una cárcava, porque la cárcava Es como un surco. pero bueno, es el comienzo de la cárcava, y empieza a degradarse. Este suelo, este agua va a buscar un canal más grande, y esto va al arroyo, y es lo que nosotros vemos después de una lluvia, que el arroyo, por ejemplo, el arroyo azul, que pasamos cuando vamos a la facultad, está muy turbia el agua. ¿Por qué? Porque todo este suelo, que es el horizonte A, lo que nosotros utilizamos para la agricultura, aparece en el arroyo y va hacia la parte norte del partido. Me quedan 2 minutos y pico. Vemos la foto, nos reconectamos enseguida por si hay preguntas y para ver el asunto del cuestionario, y después los dejo libres. No hacemos descanso. Luego tenemos otra foto más. Esta es la erosión hídrica, como decíamos, en un suelo netamente agrícola. Esto es lo que le decía de si seguimos sembrando y sembramos a favor de la pendiente. Fíjese que tiene pendiente. Acá llovió mucho, el agua arrastró la parte superficial del suelo y se formó una parte laminar en el suelo. Si acá estaba sembrado, esto se seca y la plantita no puede nacer, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es trasladando materia orgánica y suelo del horizonte A hacia las partes más bajas del potrero. Esto es lo que no deberíamos hacer. Esto es otro típico de erosión hídrica. Llovió por la pendiente del suelo, ves que está sembrado a favor de la pendiente. Tal cual, y la poca cobertura. Entonces, esto que hizo, rompió la estructura del suelo, y el limo y la arcilla se encuentran acá. Seguro que la arena se quedó acá porque es más pesada, pero Tal cual. la arcilla se encuentra en esta zona. ¿Sí? Sí.
Bien. Esto es lo que decíamos a través de inundaciones. Esto es en Peguajó, en el año 80, ¿no? Vino mucha agua, se inundó, la inundación en el año 80, que fueron famosos 80-85, se fue el agua y quedaron todas las sales en superficie. Estos suelos son muy difíciles de recuperar. En algunos lugares todavía ha quedado agua, ¿no? Pero en otros se fue el agua y quedaron las sales. Acá no se puede sembrar prácticamente nada. Esto es otro ejemplo de lo que decíamos, este es un cultivo de trigo o de cebada, y acá se ve el agrietamiento del suelo cuando está seco,